En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy miércoles 10 de abril de 2024 contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra del mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy podemos mirar estas opiniones dadas en el Evangelio y la podemos plantear en nuestra vida moderna. Y puede parecer pues quizás que esa verdad ya no existe, es decir, esa verdad acerca de Dios, la verdad sobre los temas relativos al género humano están primero, la verdad sobre el matrimonio, las verdaderas morales, entre comillas, y en última instancia, la verdad sobre sí mismo. Pero ninguna de ellas quizás parece o se asemeja a la verdad acerca de Dios. Por eso es que hay distintas opiniones, hermanos, en el mundo. Y esto de alguna manera nos permite, pues, o estamos experimentando eh, quizás esa diferencia entre el vivir encarcelados o liberados. En las cosas sencillas, hermanos, de nuestra vida, del día a día, muchas veces vivimos liberados o vivimos encarcelados, encapsulados, cuadriculados. Y seguramente que todos tenemos que pasar por por estas situaciones o experiencias. Pero lo importante, hermanos, es siempre distinguirlas bien. Lo importante es tener en cuenta bien lo que estamos haciendo dentro de estas cosas sencillas, dentro de este encarcelamiento, dentro de esta liberación, y no confundir, hermanos, lo que nos encierra con lo que nos abre y al final con lo que nos lanza la vida. Amén. Si nosotros vemos la primera lectura, vemos cómo esos discípulos se someten a esa continua danza quizás, ¿no? Ese caminar continuo con este sumo sacerdote y todos los suyos que agarran, los encarcelan porque hablan y evangelizan. Y el ángel del Señor entra pues a la cárcel y los saca de ahí y nuevamente los guardias los prenden de nuevo y así. A veces, hermanos, a veces la vida nos pone en situaciones similares. Rebelarse no soluciona mucho, pero sí elegir la libertad y aprovecharla siempre que podamos. Amén. Muchas veces nos jugamos, hermanos, el tú y yo, nos jugamos muchas veces y a veces nos jugamos mucho. Porque como dice este libro de la primera lectura de los Hechos, hoy lo propio de la iglesia es explicar al pueblo las palabras de la vida, de la verdadera vida enmarcada en Cristo nuestro Señor. Predicar la vida siempre será incómodo, hermanos, de seguro que sí. Por eso será incómodo para los carceleros, para aquellos que están en contra de esa gran enseñanza, de ese gran mensaje, para quienes nos quieren callados, nos quieren silenciados, para aquellos que nos quieren encerrados, pues para ellos siempre la vida de predicar las cosas de Dios pues será incómoda. Pero lo nuestro, hermanos, es predicar la vida siempre. Amén. Cualquier precepto, cualquier norma, cualquier rito o cualquier mandato que atente contra la vida, hermanos, pues definitivamente eso no es de Dios y eso lo sabemos. Al menos del Dios de Jesús, del Cristo. Amén. Hoy muchas veces nos damos cuenta que están faltando muchos cristianos valientes que anuncien la palabra de Dios en sus diversas comunidades, en las escuelas, en sus oficinas, en sus negocios, en su trabajo, en su entorno, en su familia. Cristianos que sin temor, hermanos, sin temor al que dirán, pues esos cristianos sean capaces de vivir de tal manera el Evangelio en sus propios medios, que llamen la atención de los demás. Que sean cristianos, hermanos, que no tengan temor, ese temor de hablar abiertamente de Jesús a sus amigos, a sus conocidos, a sus enemigos, mostrándole quizás, o no mostrándole quizás ese rencor, ese odio.
Cristianos que no se avergüencen, hermanos, de ser testigos de aquel que resucitó, de aquel que venció a la muerte y venció al pecado por ti y por mí. Amén. Entonces, hermanos, no permitamos que nuestros temores, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra incertidumbre, nuestro el qué dirán, detenga el anuncio de la vida, detenga el anuncio del amor, detenga el anuncio de la paz, que son traídos por Cristo nuestro Señor, Hijo de Dios. Recuerda que siempre la única oportunidad que tiene el hombre de vivir en la vida, pero esa vida en plenitud, pues definitivamente está en Cristo, hermanos. No la vas a encontrar en otro lado, no la vas a encontrar en un político, no la vas a encontrar en un jefe, no la vas a encontrar en una norma, no la vas a encontrar en el hombre, hermanos. La vida en plenitud está en Cristo y que su anuncio también depende de ti. Amén. Por eso, hermanos, hay que tener en cuenta, muy importante, que este Jesús, este Cristo, este Hijo de Dios, definitivamente no ha venido a nosotros para condenarnos, sino para darnos vida en abundante. Y el juicio, hermanos, encierra ello. Crea bandos, empequeñece, asusta, nos pone a la defensiva. La vida que es amor abre, hermanos, da luz, nos hace creativos, nos hace fraternos, nos hace amables. Amén. Recuerden que San Pablo en su carta a los romanos siempre habla de algo importante y quizás lo dice porque no sale de ese asombro tan grande y desmedido del amor de Dios, y dice: por un hombre bueno alguien estaría dispuesto a dar su vida, pero Dios probó que nos ama dando a su Hijo por nosotros que somos malos. Miren lo que dice San Pablo. Definitivamente tú y yo humanamente daríamos algo por alguien bueno, pero por alguien que te cuchilla, por alguien que te maltrata, definitivamente que no lo haríamos. Pero Dios, por su desmedido amor, miren lo que hizo. Entregó a su Hijo amado, por ti y por mí, por nuestros pecados. ¿Quién puede entender esto, hermanos? ¿Quién puede entender un amor como este? Un amor que no reclama, sino que se goza y no se gasta en dar. Y en dar incluso a los más amados. ¿Quién, hermanos? Por eso, esto es una locura, hermanos, es una locura del amor de Dios. Es amarnos a nosotros, pobres, miserables y enfermos de pecado. Amén. Pero si esto es asombroso, no es más quizás el hecho de que no solo nos amó y se entregó por nosotros, sino que además, junto con esto, nos regaló, hermanos, el poder de llamarnos o de ser llamados hijos de Dios. Nos dio la vida, pero esa vida en abundancia si creemos en Él. Amén. Sin embargo, hermanos, hay que ponernos a pensar, muy lamentablemente todavía habemos personas que no aceptamos este regalo, que no aceptamos este mensaje y que muchas veces seguimos creyendo en ese Dios vengativo, en ese Dios castigador. Pues hay que tener en claro que Jesús no murió y resucitó para que sigamos viviendo en el temor, no, sino vivamos en fe y en esperanza de que las cosas vendrán mejores si creemos en Él, si nos abandonamos en Él. Es que, hermanos, la dinámica del verdadero amor es siempre en darse, es siempre en donarse. La dinámica y la lógica del amor es siempre salir, no encerrarse, no para uno mismo, pero es salir de ese encierro personal, es salir de ese egoísmo y abrirnos como un don, hermanos, como un regalo. Hay que abrirnos como un servicio a la vida de los demás. Amén. Por eso, hermanos, hoy descubre verdaderamente que no hay verdadero amor si no donas la vida. ¿Acaso no fue el mensaje central de Jesús a ello? Cuando afirmaba que nadie tiene que nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Pues descubre, hermano, hermana, que toda la propaganda del mundo, toda la publicidad que se encuentra en las redes sociales y en medios digitales, que te hablan pues el día a día de que tú lo mereces, de que tú tienes derecho, de que tú debes disfrutar, siempre se habla de una manera egoísta. Siempre se habla en primera persona, el yo, olvidando que vivimos en comunidad y que nos salvamos solos en comunidad.
Pues Dios vino para salvar personas de manera individual. Definitivamente que no, no vino para eso. No vino para salvar personas de manera individual, sino que salvó una comunidad. ¿Y saben qué? Salvó a toda la humanidad. Dios, hermanos, Dios no envía a su Hijo Jesús amado para juzgar al mundo, sino que lo envía para que la humanidad y el mundo se salve a través de él. Pues solo el que cree en Jesús no será juzgado, hermanos. Por el contrario, el que con ese ateísmo, con soberbia, no cree en Jesús, ya está juzgado, hermanos. Por eso descubre hoy que a partir de los momentos que hemos pasado tan difíciles, hace 2, 3 años atrás de la pandemia, que atravesamos quizás momentos azotados en la humanidad producto de tantos conflictos, guerras, de la crisis económica y política, de cómo debe ser el mundo en estos momentos, pues ponte a pensar, hermanos, que Dios está ahí y nos muestra que cualquier sea, así haya pasado este virus, nos hace ver que no somos nada, hermanos, y nos tiene humillado, que las economías de las naciones más importantes están en jaque, que los desempleos existen por doquier, la salud de alguna manera se ve todavía quebrantada, los servicios hospitalarios quizás de alguna manera nos han hecho ver con este tiempo de pandemia que no tenemos todas las comunidades y estamos saturados. Hoy podemos darnos cuenta, hermanos, que muchas veces endiosamos nuestra ciencia, nuestra tecnología, endiosamos el dinero, el capital económico, endiosamos lo político, que no es malo, claro. Lo malo es que ponemos como prioridad en nuestra vida. Endiosamos artistas, endiosamos personas de la farándula, nos enloquecemos, nos alocamos por querer escuchar tal o cual música o querer ver a tal cual artista. Nos endiosamos a nosotros mismos y somos más, como dice el Salmo, ¿no? Hombre que pasan sobre sombras se deslizan, hierba que por la mañana nace y crece y en la tarde se marchita y muere. Hermano, hermana, si hay algo claro en nosotros como seres humanos, es que tenemos fecha de caducidad. Somos temporales, efímeros, somos fugaces. Y sin embargo, hay tanta soberbia en nosotros, hermanos. Por eso, hoy se nos invita a creerle a Jesús, no creer en Jesús, creerle en su mensaje, en su palabra, en su testimonio de vida, en su palabra salvadora. Él salva, hermanos, Él sana, Él libera. Él es la fuente de la liberación de la esclavitud, de nuestros miedos, de nuestros apegos, de esa esclavitud, de nuestras vanidades y de nuestras soberbias. Recuerda que todo está en la tierra, hermanos. Las personas, la ciencia, la tecnología, todo, lo político, lo socioeconómico, todo lo que es del mundo es relativo, hermanos, porque tiene un sello de caducidad. El juicio de Dios no es por Jesús, el juicio de Dios es que Jesús trajo luz, sabiduría y verdad a los hombres, pero muchas veces tú y yo no preferimos esa luz, sino las tinieblas. No preferimos vivir en esa verdad, sino en el engaño, en la apariencia, en la vanidad. Y preferimos la violencia de imponer los unos a los otros a través de nuestras ideas y nuestros caprichos, pues entendamos que todo el que obra mal detesta a Cristo y la luz y la verdad y la justicia y la paz que Jesús vino a traer al mundo. Amén. Y en cambio, hermanos, el hombre que obra el bien, el hombre que vive en la verdad, se acerca a la luz, al evangelio, para que sea esa vida, para que su vida y sus obras y sus pensamientos estén enmarcados según los designios de Dios. Entonces no te escandalices, hermanos, de que algunos de los hombres del mundo persigan con ensañamientos, con crueldad de esta fe cristiana, pues esto ha sido todos los tiempos, esto siempre será a los hijos y siempre nos tocará a nosotros también, siempre existirá, siempre seremos acusados dentro de su corrupción, de su mentira, de su injusticia, de su vida aparente, en su vida de oscuridad. Hoy sigue avanzando creyendo en Jesús. Hoy vive la existencia dándole el mayor regalo que le puedes dar al Señor, en decirle: Señor, yo creo en ti, yo me apoyo en ti, yo confío en ti, Jesús. Yo espero todo de mi vida desde ti. Porque su resurrección, hermanos, nos abrió las puertas y la alegría y el gozo y la confianza inminente en el amor y el perdón del Padre que nos ha amado. Señor, dame lo que me pides
y pídeme lo que quieras. Amén.